25. Y bueno, como ven, los Reyes Magos les trajeron un regalazo. 2. ¿Cómo te quiero, mi querida Ingrid Corona? Tantos años, ¿verdad? ¿Cuántos? No, ya ni decimos, pero un chorro de años que he tenido la bendición de conocer, de querer, de admirar a esta gran mujer. Digo, imagínate, poquitita gente no te conoce, pero para los pocos que no conocen a esta belleza, porque es una belleza por dentro y por fuera. Y de verdad que he tenido la bendición de tener pláticas con ella muy profundas, de tener entrevistas para puertas abiertas, ¿te acuerdas? Sí. De vivir tantos momentos en el programa en la mañana, cuando me invitaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Y en la academia. En la academia. Pero bueno, aquí el tema es que, para quienes no conocen a Ingrid Coronado, Ingrid es una gran presentadora de televisión. Es muy reconocida como conferencista, pero además es escritora, pero además es cantante, pero además es bailarina, y entonces además es una gran mamá, y además es una mujer que pues ha vencido muchos retos en su vida. Y pues vean que cada día está más hermosa por dentro y por fuera. Así que imagínense ustedes cómo siento contenta y de agradecida con el universo de arrancar el año y el programa contigo. Muchas gracias. No, al contrario, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por haberme invitado y de poder platicar contigo, que me has compartido a lo largo de todos estos años, así en maquillaje, en esos espacios. De pronto me decía cositas que decía, ok, y que realmente no solamente me hacían reflexionar, sino que me hacían cambiar el rumbo de mi vida completamente. Qué linda, qué linda y qué hermosas palabras. Pues mira, a mí me gustaría, si a ti te late, primero que nada, le dar las gracias a todos ustedes por unirse y poder disfrutar de esta gran mujer. Y si tienen preguntas para ella, ¿no? Pero échelas. Ustedes échelas. A mí me encantaría platicar un poquito si un mujerón, Ingrid, nace o se hace, porque yo de repente, ¿no? Me topo con mujeronas como tú. Y entonces me ha tocado estar en escenarios importantes, ¿no? Y de repente siento que cuando ven a un mujerón, piensan que es como súper fácil, ¿no? Y yo pienso que detrás de cualquier mujer que se pueda sentir un mujerón, y eso no tiene nada que ver ni con belleza, ni con tamaño, ni con peso, ni con color, ni con nada. Pues, ¿tú cómo definirías un mujerón? Justo dijiste algo muy importante porque cuando escribí mi libro Mujerón, incluso había como muchas personas que decían, ya se está catalogando como un mujerón. Digo, es que se nota que ni siquiera lo han leído. Cuando lees el contenido de mi libro Mujerón, puedes entender que de lo que hablo es de que un mujerón se construye todos los días. Ni siquiera, o sea, por supuesto que no nace mujerón, se va construyendo, pero además tampoco llega el punto en el que dices, ok, listo, ya, soy un mujerón, ok, ya puedo descansar, ya puedo no poner atención, ya no tengo que hacer absolutamente nada porque ya soy un mujerón. No, todos los días hay desafíos que te quieren arrastrar al área del no mujerón, y como mujeres tenemos que estar todo el tiempo recordándonos que si queremos ser un mujerón, tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas, tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestros gustos, pero también cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son las personas que nos impulsan y que nos ayudan a construirnos para ser mejores personas, mejores mamás, mejores mujeres, mejores parejas, mejores amigas, y cuáles son las personas que amablemente nos patean para sacarnos de ese carril y que nosotros tenemos que trabajar para podernos mantener ahí. ¿No? O la gente que te drena la energía. Totalmente. ¿No? Entonces, básicamente lo que tú nos estás compartiendo, y es lo que yo veo en tantas mujeronas que conozco, es que han tenido que enfrentar retos importantes en su vida, que durante muchos días, meses, a veces hasta años,
se sentían chiquititas o se sentían asustadas o se sentían miedosas o no sabían qué iba a pasar mañana y que creen que de todas maneras al día siguiente, con miedo, con susto, con angustia, con terror, con depresión, pues te paras y haces lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, como que a veces decimos, sí, no, mira qué fácil la tiene, ¿no? La verdad es que ser un mujerón, como bien dice Ingrid, es un trabajo de todos los días, porque quien busca ser un mujerón afuera, ¿no? Probablemente solamente se fije en el aspecto externo, pero quien verdaderamente quiere ser un mujerón que impacte su vida y alrededor, los que estén cerca, tienes que trabajar en ti mismo. Y fíjense que me dio muchísimo gusto encontrarme a Ingrid en un evento precioso que se llama The Bien Fest, en su conferencia de mujerón. Y pues era muy interesante lo que estaba diciendo, porque sí considero que muchas mujeres, además de todo esto que define un mujerón, a veces tenemos que decir no. A veces podemos sentirnos vulnerables y también decir... A veces, o más seguido de lo que creemos que deberíamos de ser, ¿no? Nos han dicho que ser vulnerables es ser débiles. O incluso en relaciones de pareja mucho tiempo yo decía, es que si me muestro como una mujer vulnerable y le hablo a mi pareja de mis miedos, mis inseguridades, mis dolores, mis heridas, pues le estoy dando el caminito para lastimarme, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a dar esa información si es información que puedo utilizar en mi contra? Hasta que me cayó el 20 y dije, si a mi pareja no le puedo compartir cuáles son mis vulnerabilidades, no puedo abrirme, no puedo abrirle mi corazón. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esa persona? ¿No? Yo creo que más bien tenemos que cambiar la forma en la que pensamos y darnos cuenta que si realmente queremos tener relaciones que sean íntimas, reales, ricas, sanas, tenemos que mostrarnos como somos, ¿no? Y para ello es importante que primero nosotros aprendamos a reconocer cuáles son estas grandes áreas de oportunidad que podemos tener, cuál es nuestra historia, cuáles son los capítulos de nuestra vida que nos han marcado, compartírselo a la gente que amamos, también para que esas personas puedan tener cuidado con nosotros, ¿no? Porque ahora sí que si una persona le echa limón en tu herida, pues es una persona que pues no te quiere. Fíjate que en psicología hay un término que se llama golpes debajo de la cintura, literal, que es cuando tú tomas información que te dio tu pareja en un momento de intimidad, de cercanía, de algo rico, y en una pelea lo usas en su contra. Eso es un golpe bajo, es como estar boxeando y debajo de la cintura no se pega. Entonces, es un poco lo mismo. La vulnerabilidad, sin duda, es lo que nos hace únicos y especiales, ¿no? Porque es lo que nos define como seres humanos. En cuanto a, como yo digo, en Descubre a tu superhéroe, pues sí, tenemos nuestro superpoder. Importantísimo, amigas y amigos. Más les vale que lo descubran, para que lo usen en conciencia, porque hay una vida y tú vas a decidir cómo la vas a vivir. Si como la víctima y el chin no sé qué pasó, o como el protagonista. Y mira, a veces nos caemos, y a veces digo, oh, man, ¿y cómo lo voy a hacer? No sé, pero ahí está Dios, ¿sabes? Y para mí sí es importante conectarme con esta parte de una fuente muy luminosa que tenemos todos, que define a un mujerón o un gran hombre, que es muy luminoso. Y para eso sí, así como tienes que saber decir no y tienes que conocerte, yo digo en Descubre a tu superhéroe que es tu diablito cabrón, ¿no? La parte que te boicotea, la parte que te mete el pie, la parte que dices, qué barbaridad, ¿por qué me vuelve a suceder? Pero es verdad, no, sucede. Y tenemos que ser vulnerables. Pero además se requiere de mucha fortaleza para ser vulnerable. O sea, no cualquier persona se atreve primero a reconocer, ¿no? Cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que les duelen, y luego a poder comunicarlo con las personas que amas. O sea, no es un camino fácil, pero sin duda estoy convencida que es la única manera en la que realmente podemos conectarnos entre nosotros. Y ahora que hablabas de esta fuerza superior, de esta fuerza luminosa, es curioso porque yo crecí en una familia católica, en donde me enseñaron que Dios era de cierta forma, ¿no? castigo. Pues sí, y que si no te portabas bien, Dios te iba a castigar. Y yo dediqué durante toda mi infancia, toda mi adolescencia, a portarme muy bien.
y de pronto las cosas empezaron a salir de control, las cosas no salían bien. Y yo decía, ¿pero por qué me están castigando si yo me porté muy bien? ¿No? Aquí hay ya una ecuación que no me sale. Entonces me enojé muchísimo con esta fuerza superior y dije, o no existe, o ¡qué poca! O sea, no me están cumpliendo lo que me están prometiendo. Entonces me alejé durante mucho tiempo en el que dije, ya, dejé de hacer mis oraciones, dejé de pedir, dejé de platicar, dejé de todo, ¿no? Hasta que llegó un punto en donde probé absolutamente todo. Tomé todos los cursos, talleres, terapias, leí todos los libros de superación personal, autoayuda, motivación, hice todo lo que tenía que hacer y seguía sintiendo un vacío dentro de mí. Hasta que dije, pues lo único que me falta pues es Dios. Entonces en ese momento empecé a descubrir mi propio Dios, ¿no? Como si estuviera conociendo a un nuevo amigo. ¿No? Es como si él me dicen, Lizzy es A, B, C, D, E. Y yo la conozco y digo, pero pues yo no siento que sea así. Yo creo que es H, I, J, K, ¿no? Y creo que a veces tenemos que darnos la oportunidad de conocer al Dios que tenemos la oportunidad de conocer, ¿no? Y no dejarnos llevar por todas las cosas que nos han dicho desde niños. Y debo decir que desde que decidí no solamente confiar, sino realmente apoyarme en esta fuerza superior, es donde realmente mi vida empezó a cambiar. Ha sido un camino muy luminoso, como que siento que Dios sí realmente iluminó muchas áreas de mi vida que pues estaban bastante oscuras. Pues mira, el Yin Yang dice que existe esta dualidad, ¿no? Parte oscura que todos podemos llegar a sentir y también la parte luminosa, pero que también hasta en la parte más oscura hay una luz. Y en la parte más blanca y bonita hay un oscurito. Entonces en nuestros momentos más difíciles, poder conectar con lo bueno de lo malo está cañón, porque decirlo está fácil, pero hacerlo es más difícil, ¿no? Pero poder conectar con el aprendizaje que esto me dejó. A lo mejor te hizo más fuerte, a lo mejor te hizo más sensible, a lo mejor te volvió más humano, a lo mejor te diste cuenta de cosas de ti y de fortalezas dentro de ti que ni siquiera se te había ocurrido que tenías para hacer frente a los retos, a las broncas. Ingrid, tú no la has tenido fácil en la vida. O sea, yo sé parte de tu historia, la hemos compartido y sé que tú la compartes con tanto cariño con la gente porque todos nos identificamos o en una parte o en otra contigo. Entonces, pues me encantaría que se lo compartieras un poco de ti a nuestro auditorio. Pues lo que pasa es que siento que mi historia no es tan distinta de la mayoría de las mujeres, no solamente en México, sino en muchos países del mundo, ¿no? Actualmente estamos viviendo un cambio importante en donde las mujeres estamos despertando, en donde las mujeres nos estamos dando cuenta que somos capaces, que podemos hacer cosas iguales a las de los hombres. A mí no me gusta que de pronto siento que muchas mujeres nos podríamos llegar a ir a un extremo en el de decir, ¿no? Las mujeres somos mejores que los hombres. No, somos lo único, lo importante. Exacto, ¿no? O sea, tampoco ese otro lado me parece que sea saludable. Es increíblemente complementario. Totalmente. O sea, sí creo que las mujeres, como género, tenemos ciertas capacidades que los hombres no tienen. Los hombres tienen ciertas capacidades que las mujeres no tienen, pero también a nivel individual. Todos los seres humanos somos distintos y todos tenemos cosas buenas que podemos ofrecer, pero también tenemos debilidades y también tenemos defectos y también tenemos cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Pero finalmente creo que cuando te das cuenta que todas estamos viviendo cierta lucha y que nuestro trabajo es primero reconocer que hay esa lucha, ¿no? Que puede ser personas que estén pasando por una separación, personas que estén pasando por un divorcio, personas que estén pasando por una enfermedad, por un problema de dinero, por alguna problemática con los hijos. Todos tenemos cuestiones en las que estamos trabajando, ¿no? Entonces primero reconocer cuál es esa área en la que hay que ponerle un poco más de luz. Y ponerle un poco más de luz, me gusta esta imagen que me parece que lo escuché por parte de los budistas, en donde hablan de lo que es iluminar, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, de personas que son iluminados como Buda, yo pensaba que eran, así como decías al principio de este capítulo, que un iluminado nacía iluminado, ¿no? Y después me empecé a leer y empecé a entender que una persona iluminada
es quien logró iluminar sus obscuridades. Iluminar tu obscuridad es darte cuenta que está ahí, ¿no? Es darte cuenta que a lo mejor a veces sientes envidia, que a lo mejor a veces sientes celos, que te enojas. ¿Por qué? Pues porque son rasgos humanos que todos tenemos, pero que muchas veces no queremos ver o no queremos reconocer. Esa es la bronca. Cuando nos damos cuenta que están ahí y los iluminamos, los reconocemos, vamos iluminando esas partes de nosotros para poder cada día, pues, no solamente conocernos más, sino tener una versión más bonita que ofrecer a los demás. Totalmente. Y fíjate que esto que tú dices de iluminar o la explicación me encantó, ¿no? Porque es como si fueran celulitas. Ahí sí ves unas que andan medio, pues, como stem cells, ¿no? Que vayan y que curen. ¿Por qué? Porque cuanto más iluminados estamos, en el sentido de que podemos trabajar con nuestras partes menos luminosas, tenemos la oportunidad de ayudar a otros a que también iluminen su vida. Entonces, quitarle el sinónimo de mujerón a perfección. No estamos hablando de que sea lo mismo. Estamos hablando de que un mujerón y un hombrón también señorón. será señorón. Ese es el adjetivo que tengo en mi vida. El señorón y la mujerona, pues son seres humanos de carne y hueso. Bueno, por lo menos este planeta llegamos a cumplir la misión que sea, y que a veces esa misión puede de repente hacernos sentir, como decía Ingrid, de diferentes formas, ¿no? Entonces, sí, tu historia es como la que puedo tener yo, Gaby, o puede tener cualquiera de nuestras amigas y amigos que están con nosotros, pero de las cosas que te han marcado a ti, Ingrid, o sea, como un poquito la Ingrid en proceso y crecimiento, ¿me entiendes? La que llegó hasta mujerón. Necesitaríamos como 20 capítulos no más importa, o menos. pues no los echamos. Sí, pero ¿no? fuera de eso. Estaríamos hablando de eso, pero... No, finalmente sí creo que a veces creemos que para poder ser una persona sana emocionalmente, pues tendrías que haber vivido una vida perfecta, ¿no? Y pues, ¿quién tiene una vida perfecta? ¿No? Yo pasé desde muy joven por un divorcio muy, muy fuerte de mis papás, en donde hubo una guerra interna muy fuerte. Luego me casé siendo muy joven. Me parece que casarme a los 23 y ser mamá a los 24 fue muy joven, ¿no? Sí, yo sentía que estaba así logrando a nivel profesional todo lo más grande de mi vida, y de pronto ser mamá pues fue enfrentarme a un desafío grande. Tuve a mi primer hijo, Emiliano. Después, ahí ya estaba teniendo una carrera en la televisión importante, y finalmente el trabajar y ser mamá, pues no es una combinación tan fácil, ¿no? Hace muchos años las mujeres se dedicaban al hogar y a los hijos. Y ahora entiendo por qué. Porque combinar estas dos cosas, nos pasa a todas, sabemos que puede ser agotador, que administrar nuestros tiempos puede ser difícil, ¿no? Porque pues muchas veces lo que queremos es enfocarnos 100% a nuestro bebé, pero si estamos generando recursos para llegar a casa, pues es algo que no es posible, ¿no? Después me divorcié, y pues enfrentarte a un divorcio cuando tienes hijos es un desafío grande. Tiempo después me enamoré perdidamente de otro hombre, tuve a 2 hijos, me casé con él. Él pasó por una enfermedad muy fuerte, en donde la pasé mal. Puedo decir que esa es la época de mi vida en la que peor la he pasado, porque el miedo a perder a la persona que amas es sumamente duro. Después me separé, me divorcié, y vino un escándalo mediático gigante en el que a mí me culparon por haberlo abandonado, en teoría estando enfermo, lo cual no fue cierto. En mi libro Mujerón puedo contarles un poco más, si ustedes se les antoja, un poco lo que sucedió realmente, y cómo esta mirada que hay actualmente, principalmente en nuestro país, con respecto a las mujeres, a lo que las mujeres deberíamos de ser o de hacer, cómo pesó en mi carrera, ¿no? Por lo tanto me quedé sin trabajo, estuve mucho tiempo sin trabajo. Después regresé ahora con una versión distinta, en la cual
Ahora estoy mucho más enamorada de los contenidos que comparto, por lo tanto creo que todas estas experiencias, a pesar de que en aquellos momentos fueron terribles, que fueron experiencias en las que lloré muchísimo, en las que me pregunté muchas veces por qué yo tenía que estar pagando por crímenes que no había cometido, porque realmente fue así. Pero hoy en día podría decir que todo pasa por algo, ¿no? Sí me acuerdo que muchos años mis hermanas me decían, pero es que morimos de ganas de saber cuál es ese algo, Ingrid. No, porque me revolcaba la ola, estaba yo fatal, tenía problemas de salud mental fuertísimos, estuve sin pareja 10 años, en el trabajo todo se estaba cayendo. Y yo siempre decía, pero es que todo pasa por algo. Me decían, pero es que ¿cuál es ese algo, no? O ya que deje de pasar, ¿no? Exacto, o sea, pero... ya que pase lo que haya pasado y ya, ¿no? A lo que sigue. Exacto, pero finalmente hoy en día sí puedo decir que ese algo tenía que ver con darme cuenta de cuáles son mis prioridades, empezar a enfocarme en lo que realmente es importante, poder comunicar cosas que sean más significativas, que sean cosas más ricas, poder conectar mejor con los seres humanos, poder tener una relación de pareja hermosa en la que puedo decir que ya no tengo que estar trabajando mis heridas de la infancia. Y esto fue un trabajo enorme, ¿no? Tener una relación hermosa con mis hijos, o sea, realmente... sí había un algo, y ese algo tenía que ver con darme cuenta que no tengo por qué estar luchando con nada. Si a veces estamos en un trabajo que no nos gusta, que no nos llena, pues darnos cuenta que hay oportunidades fuera de ese trabajo, que si estamos en una relación de pareja que no es satisfactoria, que no está bien, que en la que no te tratan bien, no tienes por qué quedarte ahí. Realmente hay hombres y mujeres que valen la pena fuera de esa relación, y lo mismo con cualquier situación que estés viviendo en la vida. Entonces, pues sí, ese algo era un algo muy rico, y hoy en día puedo decir que me siento agradecida por todo lo que he vivido. Bueno. No fueron varios programas, lo traté de resumir, espero que No, espero haber sido breve. No, de verdad te lo agradezco de corazón, porque pues como que contar una vida en 2 segundos es bastante difícil, ¿no? Pero pues sí nos narraste cosas que estoy segurísima que muchísimas de nuestras amigas y amigos se identifican con estas diferentes partes donde sientes que se te cae literal el cielo, ¿no? O a veces, como tú decías, ¿no? Sentirte tan injustamente juzgada o calificada, ¿no? Uh-huh. O culpable de cosas que no eres, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, incriminada, ¿sabes? Pero a todos nos pasa. O sea, mira, hasta cómo te vistas, cómo te peinas, cómo hablas, si sales, si con quién, cómo, cuándo, sí. La verdad es que la gente desafortunadamente vive más al pendiente de criticar que de reconocer lo bonito, lo bueno, el esfuerzo, lo padre. Y así como los medios masivos de comunicación pueden comunicar programas que dejan algo importante para el ser humano, como este espacio y como el tuyo, uh-huh, pues también hay una ola de programas donde lo único que se aprovechan es pues de estar echando el chisme, ¿no? Y pues así sucede de repente, ¿no? Y también hay decepciones, también de repente gente que pensabas que no te iba a traicionar, te traiciona, los amigos que te decían que eran tus amigos, a la hora de la hora, pues se les olvidó la amistad. Es parte de la vida, la verdad. Pero ¿sabes qué? Algo que nadie te puede quitar es tu capacidad de elección. Uh-huh. De hecho, en mi publicación de este domingo en el periódico El Universal, tengo una columna de opinión todos los domingos. Es de mis más grandes orgullos en la vida. Oye, qué fregón. O sea, me siento la base. No, la verdad es que respeto. Me siento la base, pero bueno, el punto es que sí, es de las cosas más lindas que me han sucedido. Qué bonito. Y me he dado horas enteras viendo qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que quiero compartir, la pulo, la hago y demás. Pero bueno, el punto es que en la de este domingo justo hablo de que eres lo que comes, lo que ves y lo que te untas, ¿no? Uh-huh. Y hablo un poco del impacto que tienen las cosas que estamos recibiendo todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Hay como mucha información con respecto a la comida, por ejemplo, uh-huh, que si comes saludablemente vas a tener un buen estado de salud, si no comes saludablemente no. Esa ecuación está como más fácil. Pero no siempre se habla de lo que vemos, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Entonces, qué importante es saber que yo tengo la posibilidad de elegir si quiero estar en un entorno de chisme, de juicio, recibiendo información que a mi psique le está diciendo cómo relacionarme con los demás, ¿no? Es que eso es lo que me parece importante. O sea,
A veces creemos que si estamos viendo algo, ya, lo vimos y pasó. No. Y no, en el momento en el que entra por nuestros ojos, entra a nuestra vida. Y las cosas que van a empezar a suceder a nuestro alrededor tienen que ver con eso que consumimos. Mira, ¿no? te voy a dar un ejemplo. Y tienes tanta razón, ¿no? Porque eso es comida. Finalmente eso es comida para tu alma. Para tu mente, Entonces, ¿no? a mí lo que me encanta cuando tú decías, bueno, que ya la gente ya me entendió que si comes bien, te va bien. Y si comes mal, pues te va mal, ¿no? En tu cuerpo. No, es que yo creo que muchísima gente, de verdad, no estoy segura si saben qué quiere decir comer bien o mal, ¿sabes? Bueno, Pienso que hay sí. muchísima falta de educación con respecto a qué es comer de una forma sana. Uh-huh. Yo tuve que aprender todas estas cosas de wellness y biohacking que hoy agradezco al universo. De verdad, conocer, y los he entrevistado, han estado en este espacio y han llenado de conocimiento este espacio y a mí, mi vida, de lo importante que es que sí te debes de comer y que no te debes de comer, o si debes de hacer ayuno intermitente o no hacerlo. O yo, por ejemplo, te digo que gracias al long COVID que me dio horroroso, o sea, los últimos 4 años de mi vida han sido de salud los más complicados. Tremendo. Y eso me llevó al mundo del biohacking y el wellness, imagínate tú. Pero de lo que miramos, pues es comida. Yo ya no veo las noticias desde la pandemia. Yo también. Porque me hacía tanto daño y me hizo tanto daño estar viendo las noticias, porque sentía que me estaban manipulando y jalando para que yo no pudiera verlas, ¿me entiendes? Y cada vez me sentía más abrumada y más angustiada y más terrified, ¿no? Y eso, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Así como si te echas un chamorrón y después vas a una junta y dices, tengo brain fog, obvio, estás digiriendo el chamorrón que se Ese es el mal del puerco. ¿Así? El mal del puerquito, sí, pues sí, no, qué barbaridad, pero bueno, independientemente de que no es lo que les recomiendo que se coman, al menos estén únicos, pero fíjense que también es muy importante en este trabajo personal, porque dicen comida, ¿no? Lo que ves, que tú mencionabas, ahí van 2 más, ¿no? Es, claro, obvio, con quién te vinculas, ¿no? Si te llevas con gente súper negativa, súper mala onda, ¿verdad? Pues, de que se pega, se pega. Si te llevas con personas que dices, ¿sabes qué? Me cae bien. Sí, bueno, sí, ¿sabes qué? Sí, pues hazlo. Y hazlo bastante, ¿eh? Porque está comprobado que la gente que más años vive es porque tiene relaciones que son significativas. Y las amistades son un regalo para el alma. Pero también la gente ya empezó a entender que se tienen que poner unos tenis, like yours, y usar su cuerpecito. Y que después de cierta edad, te gusta o no, te tienes que poner a hacer pesas, porque vas a perder músculo y lo vas a perder en fa. Pero ¿sabes qué leí el otro día que me fui un poco de espaldas? Luego, Que sí, que principalmente después de los 40 Yes. es cuando más hay que enfocarnos en la masa muscular. Ya no hay que estar haciendo tanto cardio, sino que estar el levantamiento de pesas, ligas, sentadillas, abdominales, la grafía. hasta usar tu propio cuerpo. Exacto, El peso de tu cuerpo. yoga, pilates, todas estas prácticas. Pero lo que leí es que, o sea, yo, mi mente pensaba, ok, sí, necesito tener masa muscular para que cuando sea todavía mayor pueda cargar a mis nietos, si camino no sea débil y no me caiga y no me lastime y me rompa la cadera, ¿no? Pero no, estaba leyendo que la masa muscular le da al cuerpo en general un estado de bienestar. Sí. O sea, Sí. eso te va a ayudar a, o sea, es como si tuvieras un cuerpo, bueno, más bien tienes un cuerpo fuerte, que entonces aguanta y tiene un buen sistema inmunológico, y tiene un buen estado de ánimo, y tiene un buen estado mental. O sea, hasta la masa muscular te va a ayudar a prevenir enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Se me hizo interesantísimo. Importantísimo. O sea, dije, entonces todos los días, de verdad, tenemos que hacer levantamiento de algo. Principalmente del cuerpo del sillón de ver la tele. De preferencia. Sí. Entonces, sí, efectivamente, la gente se quedó pensando que con ponerse unos tenis y salir a caminar 20 minutos, que lo debes de hacer sin duda, no, pues sí, también tienes que hacer algún tipo de
de trabajo con tus músculos, porque además es que tu corazón es un músculo. Ajá. Y hay muchas cosas. Y la mente y el cerebro también. Por supuesto. Entonces, antes decían que teníamos un cerebro, ¿verdad? Pues de acá. Pues, ¿qué creen? Que ahora estamos hablando, por ahora, van a parecer más, igual que las inteligencias, de cuántos cerebros en realidad tenemos. Y tenemos 3 cerebros. El primero es este. El segundo es el intestino. Y el tercero, ¿qué creen? Que es el más importante. Está aquí. Y es el corazón. Entonces, ¿qué es un cuerpo sano? Desde mi perspectiva hoy, entendiendo que somos energía, es un equilibrio y permitir que estos sistemas o que estos cerebros, no uno esté en Irlanda y la otra, el de acá en México, ¿sí me entiendes? O sea, si tú logras alinear estos corazones, estos sistemas, estos cerebros, pues en realidad lo que va a haber es coherencia. Y entonces cuando hay coherencia, es como esos estudios que se hacen, pues eso de con quién te llevas, hay que estar muy buzos caperuzos, ¿no? Porque de repente ponen unas maquinitas a hacer unas figuritas, ¿no? Pero empezaban todas en desorden, ¿no? Y después de un tiempo, unas empezaban a agarrar la onda de las otras, ¿no? Y de repente todas hacían para un lado. Entonces, ¿por qué hacer músculo también? Pues porque la idea es generar esta coherencia entre todo lo que está pasando en nuestro cuerpo para poder atenderlo en el sentido de escucharlo. Entonces, pues sí, hoy sobran los biohacks y algunos que no cuestan ni un peso, ¿no? Como 10 minutos de sol, ahorita que no tenemos nada. 10 minutos del sol entre 12 y 2. Eso se hace cuenta, si somos energía, imagínate que tuvieras un carro eléctrico y lo llevas a cargar. ¿Sabes qué? Justo esta mañana estaba escribiendo mi columna del próximo domingo. Y estaba hablando de la importancia de la luz solar. Importantísimo. Pero no solamente el asolearnos, dicen que hay que asolearnos por lo menos 20 minutos al día sin bloqueador para poder fijar la vitamina D, sino de la importancia de recibir luz solar por los ojos y que sea lo primero que hacemos en la mañana. Generalmente muchas personas cuando se despiertan lo primero que hacen es ver el celular. Y entonces lo que dicen los especialistas es que entra la luz azul por las retinas y le manda la información a una parte del cerebro que es del tamaño de un arroz, que tiene 50,000 neuronas, que es el área que se encarga del reloj biológico. Ok. Tiene un nombre súper elaborado. Está en mi columna, no me acuerdo más. Pero el punto es que si nosotros lo primero que hacemos en el día es meternos al celular, lo primero que recibe esa cosita del reloj biológico es la luz azul y entonces lo confundes. Y entonces no segrega las hormonas que se requieren no solamente para estar despierto en el día y dormir en la noche, sino no segrega las hormonas que se requieren para tener una buena digestión. No segrega las hormonas que... O sea, todos los sistemas se despajaringan porque fue lo primero que hicimos. Que en teoría lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestro cuerpo a tener horarios y que lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos es estar 30 minutos que nuestros ojos vean la luz del día para que entonces le manden información a esa cosita. Que ya es de día. Que ya es de día. Y entonces esa cosita, como es un reloj, va a empezar a contar de manera que cuando se vaya el sol va a empezar a generar melatonina, que es la hormona de dormir. Y hablando de teléfono, ¿no? Tema importante, la mayoría de la gente, lo último que hace antes de dormir es poner su teléfono en la mesa de noche. Y lo primero que hacen cuando se despiertan es agarrar y verlo. Entonces, sí es una muy mala costumbre. O sea, y eso también es un problema enorme. Altera muchísimo el sueño. O sea, la luz que emite el teléfono, pero además la estimulación. O sea, cuando hablamos de salud, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Queremos mujerones y señorones. Pues pero tenemos que trabajar. Señorón cuida su salud. Exacto, eso es lo primero que hace. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se ama. Y esa es la característica más importante, que cuando te amas a ti mismo, entonces te pones como prioridad. Y a mucha gente tú le preguntas, ¿y te amas? No, sí, yo, claro, ¿no?
oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a lo que estamos hablando ahorita, Ingrid y yo? De ponerte unos tenis o hacer unas pesitas, no te tienes que ir a un gimnasio, agarras 2 cartones de estos de leche y lo haces, o sea, da igual, ¿no? Cargas a tu hijo, no, da lo mismo. Aquí el tema es que le dedicamos tan poco tiempo a nuestra salud, porque estamos buscando otras cosas afuera. El problema es que cuando perdemos la salud, perdemos la posibilidad de hacer todas esas cosas que queremos hacer. Entonces la salud es una manifestación clarita del amor propio. Y el amor propio es una característica de un mujerón y de un señor. Y creo que también valdría la pena que cambiemos la idea que tenemos con respecto a nuestro cuerpo. Nada más. Porque, por lo menos yo sí crecí con la idea de que de lo que se trataba era de ser flaca, tener cuerpazo y verme bien, ¿no? Y no quiere decir que ya no me importe. No, y trabajando en la tele, ¿no? Que no, dicen que cuántos ya no trabajo en la tele, pero... Ay, sí, desde hace media hora. O sea, creo que es tu primer programa no tele de... O sea, no quiere decir que ya te vale y que ya no te peinas, no. Pero no que esa sea la prioridad, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de los contenidos que consumimos, a lo mejor uno puede decir, ok, contenido que tenga que ver con violencia, contenido que tenga que ver con chisme, a lo mejor puede ser un poco más obvio que eso no te hace bien. Pero hay contenidos que parecería que son inofensivos y que también podrían estar causando un impacto fuerte en ti y en tu vida. Les voy a dar un ejemplo. A ver. Ayer estaba en la Rosca de Reyes, en casa con mi familia. Ah, qué bueno. Y estábamos platicando de cosas. Y en eso una de mis hermanas llegó y dijo, es que yo ya cuando veo en redes sociales que estoy siguiendo a mujeres que tienen un cuerpo espectacular y que todo el tiempo están enseñando el cuerpo, ya prefiero dejarlas de seguir. Y las dos volteamos y dijimos, como Camila Coelho, o sea, pero fue al mismo tiempo, fue una cosa rarísima. Camila Coelho es una brasileña que tiene el cuerpo más espectacular que he visto en mi vida. Pero al seguirla, cada que veía sus publicaciones, yo me sentía un horror. Y entonces, de veras, tenía por la comparación. Claro, tenía un impacto negativo en mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo, ni volviendo a nacer, tendría el cuerpo que tiene esta mujer. Ay, cállate. No. Tienes un cuerpo precioso, sí, la más como buena. Ingrid, pero no tengo el cuerpo de esta mujer. Y me causaba, de veras, o sea, sí me hacía daño. Hasta que llegó un punto en el que dije, basta. ¿Por qué seguir siguiendo a mujeres tan espectaculares que de lo único que sacan es el cuerpo así en bikini con poquitita ropa y decir, porque jamás estaré en el campo? Oye, espérate. Yo, 2 cosas, ¿eh? Una, estoy un poquito más flaca que lo que normalmente estoy, pues por todo lo que me pasó. No, me faltan unos kilitos, pero que estén bien puestos donde tienen que estar, la verdad. Pero comiendo sanamente. O sea, no se trata de echarme el puro helado. La verdad, se me antoja, me encanta. Sí me lo como, ni crean, pero es que si te lo gusta por helado, no me va a crecer aquí, mira. Ay, venga, que crecía aquí, no, que vale la pena, pero... No, estábamos, pero ya se me olvidó, me morí de la risa. No, lo último que te iba a comentar. O sea, yo estaba diciendo de que, o sea, ¿a quién sigues en redes sociales? O sea, elegir a quién estás siguiendo, porque ese contenido que estás consumiendo está teniendo un impacto en ti. Pero ahora sí, te voy a contar. Por supuesto que yo, no muy seguido, solamente lo voy a la playa, subo fotos en traje de baño o subo fotos en el gimnasio. Pero de la misma manera estoy entrevistando a Patrick Porter y a Fat Mancini, estoy hablando de salud y con Susana Majul de Argentina. Entonces, ¿y sabes por qué lo hago? Porque yo sí pienso que el poder sentirnos orgullosos de nuestro cuerpo como sea. Flaco, gordo, gordiflaco, flaquigordo, da igual, chaparro, altito. Es tu cuerpo. Y somos demasiado sugestionables por la media, ¿no? Por cómo se ven estas superactrices, ¿no? ¿Cómo debería de ser tu cuerpo para ser bonito, ¿no? O sentirte fea porque no tienes el cuerpo de esta brasileña. Bueno, no, yo sí considero que un mujerón y un señorón pues tienen que apropiarse de lo que hay. Y la verdad, a mí me da igual si me ponen desde mamacita y chulita en mis fotos.
la verdad lo estoy haciendo por hacer un statement, de decir, no por, es que muchas veces lo que pasa, Ingrid, y seguramente te ha pasado a ti, es que, y más tú, porque eres una belleza, que por ser guapa, entonces tienes que ser tonta, ¿no? O por ser güera, tienes que ser tonta, ¿no? O todos los hombres son machos, o todos los hombres son golpeadores, o todos los hombres son... Esos son creencias y juicios que hacemos sobre la gente que hacen tanto daño. Entonces, sí considero que la autoaceptación es algo básico para ser un mujerón y un señor, así como seas. Totalmente, y la intención con la que haces las cosas, Exacto. eso es lo que realmente cuenta. ¿Sí? O sea, una cosa es que también yo he publicado fotografías en bikini. ¡Qué bueno! ¿Por qué no? ¿No? Pero eso no quiere decir que todo mi contenido esté basado en eso. Claro. No, evidentemente el sentirse orgulloso de quién eres y de cómo te ves, eso te va a traer Y hasta con cosas mis propios complejitos las subo, me da igual. O sea, aquí sí, el mensaje es salud, busquen salud. Tampoco se vuelvan... No, yo no pretendo que la gente viva todo el día en el gimnasio comiendo sano 24/7, que no tengan malos y cochinos pensamientos, no. Es que eso creo que no es posible. Lo que sí pienso que podemos vivir es un poquito más conscientes cada día. Y cuando estamos un poquito más conscientes cada día, pues entonces las cosas empiezan a acomodar donde se tienen que acomodar. Pero para eso también tenemos que dejar o soltar ciertas cosas, ¿verdad? Desde hábitos hasta situaciones o personas que no nos hacen bien. Lo que pasa es que eso es bien difícil porque a nuestro cerebro lo que le gusta es lo conocido. Aunque te agarre ella. Entonces, si estamos acostumbrados a comer muchísima azúcar, por ejemplo, en el momento en que dejemos de comer azúcar, el cerebro va a hacer ¿qué? ¡No! ¿Por qué? Porque el cerebro, su trabajo es ver la forma de ahorrar energía. Y para hacer un nuevo hábito, por ejemplo, se requiere construir una nueva carretera. No, hombre, buenísimo. Y construir una nueva carretera requiere de trabajo y eso al cerebro no le gusta. Entonces, ahorita que estamos empezando el año, que seguramente deben de tener muchos propósitos de año nuevo, tienen que saber que el cerebro va a hacer todo lo posible por convencernos de que no es una buena idea que tengamos mejores hábitos. Y para que se les quiten los cochinos pensamientos de olvidar sus buenas ideas, de tener buenos hábitos. No, hay un libro que a mí me encanta que se llama Hábitos Atómicos. Es lo máximo. De James Clear. Es lo máximo. Hábitos Atómicos de James Clear. ¿Por qué? Porque te ayuda a lo que está Ingrid justo diciendo. O sea, nuestro superhéroe quiere llevar a cabo los propósitos del 2025, pero el diablito cabrón te está metiendo el pie y te está boicoteando para que no pase. O para que solamente duren 2 semanas tus objetivos y al tercero ya no lo cumples. Mira, era mentirita que un hábito se instala en 20 días. Hoy sabemos que se instala entre 20 y 60. Y llégale un poco más al 60, ¿eh? Pues acércate al 60 más. Entonces, es difícil. Los primeros 20 vas a sentir que te habla la Virgen y no bien. Los segundos 20 vas a estar renegociando contigo mismo hasta que por ahí del 60 dices, ay, qué raro, hoy no hice ejercicios de respiración, yo hago breathwork todas las mañanas. O sea, por supuesto que yo tengo un ritual en la mañana, porque digo, para poder ser la mejor versión de mí, tengo que trabajar en mí. No va a pasar en automático. Tengo que trabajar en mi cerebro, por eso hago breathwork y se los recomiendo ampliamente. Hay un chavo que se llama Travis Stephens que tiene una aplicación que se llama The Source. Hizo una padrísima que se llama Source Latino. Esa aplicación tiene a muchísimos, como ellos le llaman, breath masters o maestros de respiración. La respiración es básica para la salud mental y física. Es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Pero yo aprendí a los muchísimos años que tengo que era tan importante, ¿puedes creer? O sea, hace 2 años entendí que hacer ejercicios de respiración, que hacer brain fitness, que lo hago a través de Brain Tap, porque amo Brain Tap. We love Brain Tap. Si no manches. Somos Brain Tap Girls.
Es que saben por qué soy súper fan y sí están mis reprogramaciones de lo que yo me Y siento además muy ella orgullosa. tiene sus propias meditaciones, en español y en inglés. Aquí, la picuda de mi amiga. Linda, linda. Ese fue todo un reto, fíjate. Ya después te lo cuento en corto, pero padrísimo, porque me da tanto gusto conocer a estas personas, pero me da mucha tristeza que muchísimos de ellos no hablan español. Entonces, parte de su tecnología, estoy haciendo todo, pero si lo traigo. Traigámoslo. Somos fans. Patrick, we want you to come to my Podcast. show. Y ya se lo platico. ¿Sí? Sí. Va. Bueno, entonces, sí me da como un poquito de tristeza que gente tan talentosa, por ejemplo, no está hablando español. Entonces, algunas de las cosas que han descubierto, la tecnología que están proponiendo, aquí tenemos el chico, el al lado tuyo, que has dicho, ¿por qué trae una cosa tan rara? Pues ahorita te explico qué es, que vivo con ella y es una joya. Pero todo esto de biohack es, porque si quieres ser un mujerón o un señorón de tu vida, tienes que aprender a hacer algunos cambiecillos, dejar algunos habititos que cuesta mucho trabajo, como dice mi queridísima amiga, pero pues si no, ¿cómo dejas espacio para no? Pero ¿sabes qué? Ahorita me estaba acordando que estoy estudiando un Duolingo. Inglés. ¿Inglés? O sea, sí hablo inglés, pero quiero hablarlo mejor, Más ¿no? fluido. Entonces estaba así con mi Bien. aplicación y llega mi hijo el más chiquito y me dice, oye, ma, ¿pero tú para qué quieres hablar mejor inglés? ¿No? Porque pues para cuando viajamos o así, pues hablo perfecto para pedirle una limonada al mesero, ¿no? Él cree que ya para eso se necesita ya. Y le dije, pues porque quiero entrevistar con un inglés perfecto al Dr. Joe Dispenza y al Dr. Patrick Porter. Bueno, pues sabes que... Pero para eso, pues evidentemente te tienes que disciplinar. Y ahorita que hablabas del libro de los hábitos atómicos, Sí. hay un tip para los hábitos que se me hace el más increíble de todo su libro. Todo Lean su el libro libro, está espectacular. lean el libro. Pero- y pónganlo en práctica, por Ajá. favor. Una cosa es leerlo y la otra es hacerlo. Habla Pero de si lo Clean haces- the Habits. El- Es que yo lo escuché en audiolibro en inglés, No porque es lo importa. que estoy practicando Muy muy bien, pero ¿qué era? Es cling, que es que agarres, o sea, que un nuevo hábito lleva lo otro. cuelgues A de otro. un hábito natural, por ejemplo. Ujú. Si tu nuevo hábito quieres que sea leer un capítulo de un libro todos los días, que lo cuelgues de justo antes de dormirme, voy a leer el capítulo de mi libro. O voy ahora a hacer una rutina de skincare y cuidarme la piel con mayor regularidad. Entonces, todas las noches, después de lavarme los dientes, voy a hacer mi rutina. O sea, que cuelgues un nuevo hábito de los viejos hábitos y que esa es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, para mí, lo que más me ha funcionado, y ahorita que hablabas del breathwork, es poner mi despertador por lo menos una hora antes de la hora a la que me tendría que levantar. Y esa hora la dedico a o meditar, o hacer breathwork, o hacer yoga, o a simplemente estar en silencio, o hablar con Dios, o tomar mi clase de cábala. O sea, alguna práctica que te ayude a sintonizarte, Exacto. ¿no? Como si fuera la estación del radio, en una energía de cosas que sean buenas para ti. Porque si lo primero que haces es prender el celular, que ya vimos el daño que te puede tener en tu reloj biológico, pero si además lo primero que haces es ver noticias, desde que empieza tu día ya estás en estrés, en miedo, en angustia, ¿no? Y entonces todo en tu modo día... huida. Ajá, Así mucha se huida. llama. Exacto. Sí, en modo huida, o sea, tristemente hay ciertas sustancias que nuestro cerebro necesita, que nuestro cuerpo necesita para... Y no solamente sustancias, y estoy hablando de sustancias que nosotros mismos generamos. Por ejemplo, necesitas cierto grado de cortisol para poderte despertar. Si no hay cortisol, no te despiertas. Pero si hay demasiado cortisol en tu cuerpo porque estás súper ansioso, porque lo primero que haces cuando te despiertas es agarrar el teléfono o prender las noticias y todas están terribles o lo que quieras, lo que estás haciendo es que estás produciendo tú solito una cantidad tan grande de esta sustancia que se vuelve un veneno y entonces se vuelve inflamatorio para tu cuerpo, para ciertos órganos de tu cuerpo y por eso te puedes enfermar o te puedes burn out o sobreestresar
Y esto mujeres y hombres, porque estamos hablando, yo trabajo muchísimo con hombres, o sea, yo los últimos 15 años de mi vida entreno, capacito a líderes que son lo máximo, porque sí está súper glorificada el tema de ser un líder, pero muchos de ellos están burned out, ya están, y dan el 100 y cumplen, pero ¿y su salud? Fatal, su salud mental, su balance y equilibrio no hay. Entonces, qué importante es pensar hasta como el líder de una empresa, de tu propia empresa, el poder ayudar a tu gente a que sea más consciente o que esté más sana. Eso va a tener implicaciones importantísimas en la productividad de la empresa. Es increíble. Hay estudios que demuestran que por falta de productividad y empleados que no se cuidan, que no le dedican un poquito de tiempo, no por el despertador como Ingrid, 1 hora antes para hacer algo diferente y bueno, pues o se enferman, o faltan, o están tan estresados que they burn out. La mayoría de las veces el decir no puedo o no voy a dar el resultado es como decir soy un idiota, entonces mejor no lo dicen y prefieren casi abandonar a la familia para dar resultados. Entonces, para mí es muy importante que ellos tengan mayor salud o conciencia de mayor salud, porque sé que van a ser mejores colaboradores. La empresa va a estar mucho más contenta con su trabajo, pero además la empresa se va a ahorrar. Hay estudios que demuestran que se pierden no sé cuántos billones de dólares, pero una cantidad inmensa de dólares en problemas de improductividad. Porque la gente está o mental o físicamente enferma, y en la pandemia un poquito lo que sucedió es que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Entonces los que estaban ansiosos pues, se volvieron más ansiosos, los que eran fóbicos, más fóbicos, los que les daban miedo la gente y no verla porque pues tenían angustia social, pues ya les dieron el recetazo de guárdate, no abraces, no toques, no veas. En realidad sí fue una época muy difícil, o sea, yo podría decir... No podría, quiero decir que me encanta arrancar el año con Ingrid hablando de lo que estamos hablando, porque esto que nos está tocando a nosotros vivir es como cuando tienes una sociedad que viene de una posguerra. Esto fue como, estamos en una como posguerra, donde están naciendo nuevas formas de ver las cosas para que sean más efectivas. No podíamos seguir haciendo lo mismo. Entonces, al surgir estas formas diferentes de hacer las cosas, pues también están surgiendo... pues muchas personas que lo están compartiendo. Y a mí me encantó ver que tienes tu stand en el Bienfest, que no es el único año que has estado, que estás trabajando con empresas de salud, que te importa compartir la salud, que a ti también te importa, o sea, eres parte de este grupo de personas que realmente queremos ayudar a mejorar el mundo, ¿no? Sobre todo porque, sí, tú lo decías, después de la pandemia ahora somos más conscientes que necesitamos ayuda, todos, ¿no? O sea, a mí hace 30 años cuando me decían que necesitaba ir a terapia, yo decía, pues si yo no estoy loca. Ahora ya sabemos que no tenemos que estar locos para ir a terapia, que más bien si lo que no queremos es estar locos, lo que nos conviene es ir a terapia, ¿no? Porque vivir en este mundo no es algo fácil y una terapia es como un... Oye, yo también voy a terapia. Claro, es que cuando es un waste personal claro, para vivir en este mundo, ¿no? Yo sí pienso que sí. Pero finalmente sí creo que el poner atención en qué es lo que nos hace bien, darnos cuenta que consumir contenidos donde nos den información que nos puedan ayudar a tener una buena vida es fundamental. O sea, sí creo que es algo que después de la pandemia ya somos más conscientes de ello. Sí, y por eso es que la información que yo estoy manejando, tanto en mis redes sociales, como en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial, tiene que ver con temas que te puedan ayudar a estar bien. Me tienes que invitar. Sí, por supuesto que sí. Sí, tengo especialistas, tengo famosos, tengo muchas cosas muy bonitas. Y también lancé mi plataforma mujerón.tv. Cuéntanos Justo a todos de mujerón.tv. Es una central en donde tiene como varias cosas. Tiene desde blog, tiene el video podcast, cursos, venta de productos, tanto de cuidado personal como tecnología del bienestar. Esperemos que BrainTap pueda formar parte de esta plataforma pronto, porque a mí es una herramienta que me ha ayudado muchísimo. Sí, yo llevo usándola 2 años y es una gran herramienta. Y nada más, perdón por interrumpirte un segundo, pero les voy a decir porque es una gran herramienta.
Porque ya sabemos, está comprobado científicamente que meditar tiene un impacto bueno para el cuerpo, ¿no? Te ayuda a que... A Pues todo. a todo, pues, pero básicamente a bajarle a este estado de huida en el que normalmente estamos, ¿no? Siguiendo la liebre. Y entonces están más en el centro, más enfocados, más atentos, más concentrados, más fregones, pues. Por eso sirve. Pero ahora imagínate que a una meditación o una reprogramación, el sistema de BrainTap, que lástima que no lo tengo aquí, pero si no, pues hay varias cosas subidas mías, y también en las redes, porque es una chulada. Imagínense que tiene bineurales, pero también tiene algoritmos neurosensoriales. Entonces, eso tú lo estás oyendo sin darte prácticamente cuenta que lo estás escuchando. Mientras está la reprogramación con música, atrás está un tic, 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 tic. Y son cosas que van directo a través de las orejas y el de los ojos, con luz infrarroja y azul. Entonces estamos hablando de que esa meditación, esos 10 minutos que te regalaste, son 10 minutos de pum, ¿vale? O sea, es muy poderoso porque te ayuda a bajar el sistema nervioso central, que generalmente lo traemos alterado. Pero además es muy divertido. Porque es como si te hablaran dos personas al mismo tiempo. No sabes a cuál de las dos escuchar, pero cuando vas cambiando a que te habla uno y te habla otro y te habla uno y te habla otra, las cosas que te dicen las dos están bien bonitas. Es que la Y idea... te ayudan a que entre esa información al subconsciente y que entonces realmente te lo puedas creer, porque, o sea, es curioso. O sea, yo no creo que haya alguna persona en la que le preguntes, ¿te amas? Y te diga, no, yo no. ¿Crees en ti mismo? No, yo no creo en mí mismo. Todos creemos que nos amamos y que creemos en nosotros mismos. Pero a la hora de la hora, la verdad es que no. Hay muchísima información inconsciente que está continuamente boicoteándonos y que está mandando información al campo de que no somos valiosos, de que no merecemos, de que lo que merecemos es que nos castiguen, de que lo que merecemos es cosas malas, de que necesitamos retos, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos que reprogramar literal, hacer como, o sea, como si fuera el celular. Cuando ya no funciona el celular, ¿qué hacemos? No, es que te lo reiniciamos, ¿no? Para que se reprograme. Tenemos que reiniciarnos todos los días para que toda esa información que venimos cargando, no solamente nuestra, malas noticias, 7 generaciones para arriba de nuestros ancestros. Hasta lo que ni te tocaba. Hasta lo que ni te tocaba, lo de tus papás, lo que te dijo la maestra cuando ibas en primero de kinder, lo que te dijo el padre de la iglesia, lo que te viste en un programa de televisión, toda esa información está en tu campo y está manifestando las cosas porque realmente se lo creyó. Sí. Por eso es tan importante que reprogramemos nuestro cerebro a través de prácticas como la meditación, como BrainTap, como toda esta tecnología. Breathwork también, sí. Yoga también. 100%. Sí, pero que también dejemos de consumir cosas que nos están volviendo a meter en ese lugar, porque de nada sirve que estemos en la mañana haciendo nuestra práctica para reprogramar nuestro cerebro si a lo largo del día volvemos a meterle contenido chatarra. No, es lo mismo. O sea, de nada sirve que me cene una ensalada si desayuné tlacoyos fritos. Gritándole a mis hijos. Con hamburguesa. No, pero además gritándole a mis hijos y correteándolos y casi agarrándolos a patadas, peleadas con el marido. A ver, no, así no debe de ser la cosa. Sí es importante cuidarnos. Por supuesto que cenar ensalada, qué bueno, que por lo menos la cene uno después de echarse. Pero también en el día hay que cuidarse. ¿Y qué tal? Ayúdate. Eso, ayúdate. Fíjate que dijiste algo tan importante. Yo constantemente le digo a la gente, a mis coaches o a mis pacientes, que tenemos que hacernos cargo de nuestra mente. Tenemos que sernos responsables de las cosas que nos permitimos decir. A los chavos de la academia yo les ponía una liga y este es un ejercicio psiquiátrico. Cada vez que se cachaban diciéndose no me va a salir, no puedo, le dieron una mejor canción a Yair que a mí, un ligazo. Y en tu mente decir lo opuesto a lo que la loca de la casa, la de esta casa, que es la que te habla mal, la que te dice que no puedes, la que dice que estás tonta, o que eres lo que sea. A esa tú la tienes que entrenar. Por eso el Brain Fitness. Bueno, del ligazo. Ah, sí, claro, es buenísimo. Cada vez que te caches hablándote mal, te das, no sacas sangre, ¿no? Pero te das un ligazo o te das un pellizquito
para ser Pero que dices consciente, lo contrario. ¿sabes lo que hace Patrick Porter? La técnica de Porter me gusta muchísimo. La de la liga, esa no me acuerdo cuándo la aprendí, pero hace un chorro de años. Patrick Porter dice que cada vez que nos estamos dando cuenta que nos estamos inundando de pensamientos negativos, destructivos, no buenos para nosotros, que nos imaginamos enfrente un signo de estos rojos de stop, de paro, freno, stop, y que mandes así como imaginativamente esa conversación que tuviste, que fue desagradable, esa situación que te puso muy triste, o que lo botes literal 200 metros atrás de ti, que te imagines que vas manejando y que cuando te asomas por el retrovisor, o sea, mandas la conversación así para atrás. Fuera, y que además te la imagines tan rápido que no te puedes acordar de que fue tú, que tampoco, y lo mandas para atrás. ¡La amo! Y si no le quieres mandar para atrás, lo otro que puedes hacer es sí mandarla para atrás, pero la pones en un cuadro, como si fuera un museo, con marco de museo y toda esa imagen, lo pones en un cuadro y metes ese cuadro a otro lugar. Porque si no, te va a estar jorobando la loca de la casa todo el día con un pensamiento obsesivo, negativo, porque miren, ya está comprobado que el 91% de las cosas que pensamos que nos van a pasar, no nos pasan. 91%. Está cañón, ¿no? Sí. O sea, solo el 8% de nuestros miedos se convierten en realidad. Y es probable que esos miedos se conviertan en realidad por haber estado pensando en ellos. Eso es lo peor. Yo cuando estoy pensando en algo, no, pero no quiero que pase, de veras, no, cancelado. Pero me gustó eso de mandarlo para atrás. Es lo más. La imagen está muy buena. O sea, como cuando vas en la carretera y pasas por un letrero y se va. Es que hasta el stop es el más importante, porque es un recordatorio. Párale. Ya está andando feo. Stop. Para atrás. Y después tú manejas. Puedes ver el retrovisor. Y si no, lo metes en un cuadro, así como cuadro de museo y al museo. Está o sea, bueno. A la fregada. Porque estás dándole duro a todas estas cositas que no nos hacen bien. Lo único que hacen es robarse lo más importante que tenemos y que somos, que es nuestra energía. Así que lo que te comes o te da o te la roba. Con quién estás, o te la da o te la roba. Cómo usas tu cuerpo, te da o te quita energía. Entonces, básicamente es hacer conciencia de cómo quieres pasar el 2025, ¿no? Exacto, y pues todos queremos que sea un gran año para todos, ¿no? Pero para eso vamos a tener que pedalearle. Y pedalearle es poner atención en qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, lo que te haga mal, como dice Patrick Porter. Y lo que te hace bien, atraer un poco más de eso y sentirte agradecido por también las cosas buenas que recibes, ¿no? A veces estamos enfocados, sobre todo cuando son momentos difíciles, en lo negativo, en lo desagradable, en lo que no me gustó, y no nos damos cuenta que lo positivo siempre es más. O sea, despertamos vivos, podemos ver, podemos caminar, tenemos un techo, tenemos que comer, tenemos con qué taparnos. O sea, darnos cuenta de cuáles son las cosas que si no las tuviéramos nos dolería, y la lista es eterna, ¿no? Entonces, darnos incluso el tiempo, puede ser en las mañanas, de hacer una práctica de agradecer por lo menos 3 cosas que tengamos, es algo que va a traer más de esas cosas a nuestra vida. Exacto. Sí, el poder del agradecimiento a mí sí me cambió la vida, y yo estoy segura que también te va a cambiar a ti, si tú también lo deseas. Ay, me encanta que hables del agradecimiento. Pues estaría padrísimo cerrar con ese tema. Hay un curso gratuito que se da por Telegram y se llama Gratitud Infinita. No me acuerdo, si no, les prometo que en el post, ahorita les digo, es que es un curso, no sabes, durante 30 días, cursazo. Empiezas escribiendo 10 cosas por las que estás agradecido, y al día, ya sabes, como 15 dices, es en serio, y dices, no importa, aunque sea, agradece que viste una mariposa, o agradece que, ¿sabes?, que tu cama estaba rica. Da igual, porque llega un momento que agradecer lo mismo. Gracias por mis hijos, gracias por, ¿no? No, pero cuando te sientas y haces la práctica, se te empiezan a ocurrir otras ideas. O sea, yo me acuerdo que a mí me habían hablado del poder del agradecimiento, y era cuando las cosas estaban muy mal. Y yo decía, es que yo no tengo razones para estar agradecida, ¿no? Entonces me decían, inténtalo. Ok, está bien. Pues me senté así en mi escritorio, agarré mi pluma y dije, ok, pues gracias porque desperté hoy de la mañana.
Ay, Sí, y hasta mi mente además, era, ¿no? sí. Pero si mi vida está horrible, pero si todo está espantoso, ok, pero desperté. O sea, si sería peor no haber despertado, sí, ok. Gracias porque mis 3 hijos están no sé qué. Y empecé a escribir y cuando me di cuenta llevaba hojas y hojas y hojas. Dije, wow, son cosas que no hubiera visto. Y si te quitó el mal humor o la Ah, mala totalmente. o el fastidio, ¿no? Sí, con sí, con el que empezaste el día. Sí, cambias tu switch. Sí. Y entonces las cosas que pasan en el día son distintas. Es que eso es lo que tenemos que ser bien conscientes. Si empiezas tu día con estrés, con información violenta, con no sé qué, lo más probable es que cuando salgas de tu casa se te meta un coche, te toquen el claxon, te mienten la madre, las cosas no salgan bien, la gente está histérica. No, o sea, ¿no te ha pasado que dices, todo el mundo está histérico? No, a ver, la que empezó histérica fui yo. En cambio, si empiezas tu día en paz, centrado, pensando en cosas positivas, agradecido, de verdad, cuando sales a la calle la gente te saluda, los perros no ladran, de verdad la vida se pone muy bonita. El tráfico se quita, ¿no? Te juro que sí. O si estás en el tráfico ya no es terrible, es como, estoy en el tráfico, está bien, voy a aprovechar para escuchar tal audiolibro que tengo ganas de escuchar, o tal podcast, o incluso como esta entrevista, ¿no? Voy a ponerla y voy a aprovechar ese tiempo para escucharla, porque a lo mejor si no hubiera habido tráfico, llego a mi casa y pues ya están los niños, el marido, el teléfono, ¿no? O sea, utilizas el tiempo para cosas que te hagan crecer, Correcto. ¿no? Desde un podcast, meterte a Mujerón TV, ver programas como este, obviamente, seguir todos los proyectos de Ingrid, del Universal Básico, los domingos. Gracias. I wanna see it. Sí, estoy Bien, muy qué orgullosa. Y emoción. próximamente estoy terminando, que ya tengo firmado con una editorial, un libro de hábitos. No me digas, qué bonito. Sí, está quedando. Ya Pues verás. ¿sabes qué? Eres Para un lo que se súper acumule. mujerón. No, hombre, todavía te da tiempo para peinar. Mira, qué barbaridad. No, tú sabes cuánto te quiero y Yo yo a ti. sé que estoy de ti. Ay, yo también. Y, nos dimos un toqueazo, pero te quiero mucho. Yo a ti. Estoy muy Te orgullosa admiro. de ti, yo también, muchísimo. Como madre, como conductora. La verdad es que te he visto en tantas facetas, mi reina, que qué te puedo decir. Y también te quiero agradecer la confianza que me has tenido en muchos momentos de tu vida. No, gracias Muchas, a ti. muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias por compartirnos cosas tan importantes el día de hoy. Y bueno, pues el programa se queda, así que pues compártanlo, porque es información que sirve para ser mejores. Así que un besote enorme a toda la familia de Retos Femeninos y a ti por darnos lo más importante que tienes, que es tu tiempo. Y es un tiempo que estás dedicando para tú ser un poquito mejor cada día. Ingrid, gracias. No, gracias. Y gracias a ustedes por darse este tiempo de estar con nosotros. Deseo que toda esta información realmente les ayude de la misma forma en la que me ha ayudado a cambiar mi vida, a mí también. Que les llegue todo lo bueno este 2025. ¡Muchos besos! Besitos, feliz 2025. Gracias, Ingrid. Gracias a ti. Un placer. Thank you.